Mi nombre es Vidal y quiero agradecerles el que estén aquí con nosotros esta mañana. Tenemos la bendición de iniciar esta mañana una nueva serie, que es la serie de la familia, y como el tema del 2018 es y ha sido el discípulo o el discipulado, como lo quieran traducir ustedes, y estamos hablando ahora acerca de una familia que está centrada a través precisamente de ese proceso del discipulado. En otras palabras, el tema de este mes de febrero, que van a ser solamente 4 domingos, es el tema en el cual cómo discipulamos. Si la meta es discipular, ¿cómo discipulamos a través de la familia? La realidad es esta, la realidad es que todos estamos discipulando unos a otros. Simplemente queremos hacerlo de una manera bíblica o correcta. Inclusive uno de los retos que tenemos en la vida discipulada, del discipular o en la vida discipular, es el reto de que en los próximos 60 segundos, si pueden ustedes empezar el conteo así, 60 segundos, esto es lo que está por suceder. Habrá 156 millones de correos electrónicos mandados. En el próximo minuto va a haber 4.1 millones de videos vistos en YouTube. En los próximos 60 segundos va a haber 900,000 personas que van a entrar a Facebook, que tengo la confianza en Cristo Jesús, que de esas 900,000 no haya ninguno aquí en este lugar, en esta hora. Esa es mi confianza. Y la última cosa que va a suceder en los próximos 60 minutos, en un minuto, cada minuto sucede esto, va a haber 3.5 millones de búsquedas en Google Search. Esto es lo que está por suceder en los próximos 30 segundos, o está sucediendo ya, porque ya me aventé medio minuto explicando todo esto. Ese es el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? ¿Sí saben eso o no saben eso? Esa es la realidad de nuestro mundo. Y el punto que quiero nada más presentar con respecto al tema que estamos iniciando hoy, que es otra vez una familia centrada o discipulada a través de las relaciones familiares, es la cuestión del matrimonio. Y cuando pienso en el matrimonio y pienso en la totalidad de la familia, esto lo refleja claramente porque estos son cambios extremadamente rápidos. Esto está cambiando y avanzando constantemente. La conversación que constantemente escucho en diferentes ámbitos que la estamos viviendo hoy en día, nada más que sigue incrementando y va a incrementar grandemente, es la cuestión del famoso AI. En inglés es AI, Artificial, ¿qué cosa? Intelligence, la inteligencia artificial. Es lo que está avanzando y sigue transformando el estilo de vida de nosotros. La pregunta es esta, porque esa es la pregunta que quiero que nos hagamos y que naveguemos por los próximos, no 60 segundos, porque voy a predicar más de 60 segundos. Pero en este caso, hablar acerca de nuestra conversación de 4 semanas es ¿qué hacer en un mundo que está constantemente cambiando? ¿Qué hacer recordando cuando nos casamos y de repente vinieron cambios, los cuales fueron predecibles y algunos fueron completamente impredecibles, nunca antes visto y se presentaron? ¿Qué acerca como hijo cuando crecí en un ambiente donde es muy diferente a donde estoy ahora? ¿Qué hacer en esos cambios? Lo que creemos es que la vida discipular, la vida de aquellos que estamos y que hemos aprendido a no solamente creer en Cristo, pero que es creerle a Cristo, no solamente creer en la cuestión de recibir la salvación, pero tomar decisiones a través de esa decisión que es la salvación en Cristo Jesús. Creemos que la diferencia no es el estar inmune de estos cambios. Esa es una realidad y esa es la manera en que nos comunicamos hoy en día inclusive. Sí, el seguir a Jesús no nos hace inmunes de cambios drásticos o bruscos. El seguir a Jesús no nos hace inmune de una realidad, ya sea que nos atraiga o no la queremos enfrentar. El seguir a Jesús o el ser discipulado a través de las relaciones de familia, lo que hace es que en la relación familiar nos ayuda a usar esta realidad como tracción en lugar de fricción. Ahora, necesito hacer en inglés usamos la palabra disclaimer. Necesito hacer varias aclaraciones cuando digo eso, porque escuchen lo que acabo de decir. La meta no es estar inmune, o la meta no es simplemente venir a Cristo para que la vida regrese a como era antes. Esa no es la meta. El mundo sigue cambiando, el mundo va a seguir cambiando. Cuando uno abraza el Evangelio y uno cree en Jesús, la perspectiva de la Biblia es de que independientemente cómo cambie el mundo, literalmente Dios está en control de las cosas. La soberanía de Dios no cambia porque el mundo cambie. ¿Sí me explico?
Eso no hace ninguna diferencia. E inclusive el pasaje que vamos a estudiar en un momento dado, y vamos a ir al Antiguo Testamento, es precisamente Moisés hablándole a la nación que se está formando en nación. Estamos en lo que viene siendo la entrada ya por entrar a la tierra prometida. Y lo que la gente no sabía, o el pueblo de Dios, es que estaban por experimentar un montón de cambios. Y la preocupación de Moisés es que los cambios que están por experimentar en cuestión de idiomas, de razas, de creencias, de trasfondos, porque todo lo que conocía esta gente que Moisés le está hablando, vamos a leer, es gente que viene de 400 años de esclavitud. Todo lo que sabían es una mentalidad de esclavos. Y segundo, todo lo que sabían, especialmente esta generación, es vida en el desierto, porque ellos ni siquiera nacieron en Egipto, nacieron en el desierto. Entonces, para muchos que hemos emigrado aquí a Estados Unidos, muchas veces hemos batallado con los cambios de la vida. Hemos batallado con los cambios del estatus de nuestros padres, tal vez porque algunos de ellos han enfermado, su salud ha ido deteriorándose, la distancia, en fin, tantas diferencias o cambios que hay. Por lo tanto, una vez más, la conversación de esta mañana y de las próximas 4 semanas está bajo la perspectiva de que los cambios de la vida no alteran ni minimizan la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Sí? ¿Todos? Dios sigue siendo Dios. Ahora, aquí está algo todavía más importante. El hecho de que Dios sea Dios y hablemos de eventos que se conocen como la voluntad permisiva de Dios, no que Dios lo genere, pero que Dios lo permite, eso no implica que todo lo que sucede, y esto simplemente es analogía, ¿verdad? Esto no es para ilustrar el punto. Todo lo que no estamos diciendo es que Dios aprueba todos los cambios que hay. ¿Sí? Necesito poner estas dos cosas bien en claro, porque no quiero que salgan de aquí diciendo cosas que yo no dije y especialmente que la Biblia no dijo. Entonces, una vez más, la perspectiva es que independientemente de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, Dios es Dios. Y la segunda es que su agenda, su perspectiva, su manera de ver la vida no cambia. Y no implica que todos los cambios son aceptados o patrocinados por Dios. Inclusive en la oración que nosotros elevamos a nuestro Dios, cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. ¿Qué implica ello? Que toda oración, sí, la oramos en el nombre de Jesús, porque la afirmación es de que todo lo que oramos va a ser aceptado siempre y cuando se alinee con la persona, el carácter, la mentalidad, la idiosincrasia, el estilo de vida de ¿quién? De Jesús. Entonces eso implica que nosotros no oramos simplemente para que Dios mejore mi condición. Oramos para que mi condición, independientemente cual sea, se alinee a la condición de Cristo. ¿Sí vemos la diferencia? Una vez más, no oramos simplemente para... ¿Y puede Dios cambiar mi condición? Sí la puede cambiar. Pero no estamos aquí para prometer que la condición va a cambiar en el hogar, en las finanzas. ¿Sí me explico? Esa no es la promesa. La promesa es de que cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos para que mi condición, de dónde vengo, la condición presente o a la que yo vaya a encontrarme esta semana o en 2 años o la que sea una condición que se alinee al carácter de Cristo. Esa es la oración en el nombre de Jesús. Entonces, otra vez, Moisés hablando al pueblo de Israel, que son los hijos de los que salieron. Estamos en el 5º libro del Nuevo Testamento. Estamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y estamos en el 5º, que es Deuteronomio. Este es el último de los libros en el peregrinar de 40 años en el desierto, y el 6º libro, que no lo vamos a hablar hoy, pero es la conquista de la tierra. Entonces esa es la transición, es la situación donde ahora nuestros hijos solamente se quieren comunicar a través de medios sociales, no nos quieren hablar, y cuando hablamos batallan para vernos a los ojos porque están acostumbrados a estar pegados en un aparato. ¿Sí me explico? Hay muchas transiciones en la vida. Y Moisés está por transicionar su liderazgo, está por transicionar la vida de nómada a una vida sedimentaria. Están por entrar en una etapa en la cual otra vez los cambios van a poner a prueba los valores que han tenido. ¿Sí? Son una generación que fueron educados bajo los principios, en este caso Éxodo capítulo 20, que es la ley, los 10 mandamientos, y van a ser puestos a pruebas.
Van a ser puestos en una condición donde estas circunstancias en un momento dado van a distraerlos o van a afirmar su relación con Dios. Esta mañana quiero que vayamos una vez más ahí al libro de Deuteronomio y empecemos en el capítulo número 6. Versículo número 1, Deuteronomio 6, capítulo 1, porque esas son las bases de lo que estamos hablando. Estos son, dice Moisés hablando a esta generación que está por entrar a la tierra prometida, estos son los mandamientos, estos son los estatutos y son los preceptos y normas que el Señor tu Dios ha mandado. Toda familia que va a ver la experiencia con Dios como el adaptar y el adoptar su perspectiva, es la familia que va a entender que mandamientos, preceptos y normas, por favor escuchen esto, mandamientos, preceptos y normas que no son negociables en la vida, no han sido y no van a ser negociables, ¿sí? Una vez más, es el tipo de familia que en medio de cambios constantes en la vida, sea que Dios los apruebe o sea que Dios los rechace, esos cambios, en otras palabras, son cambios que simplemente nos forzan a cambiar o son cambios que nos hemos acarreado a nosotros mismos, es el tipo de familia, es el tipo de matrimonio, el tipo de padres que educan a los hijos a ver los mandamientos, los preceptos y las normas, que educamos a nuestro hogar a que esto no existe para controlarnos, sino para protegernos. Una vez más, que esto no existe para controlarnos, sino para protegernos. Hay una película que acaba de salir, que son de esas películas que van a dejar una huella grande en nuestra cultura porque son históricas. Y es el caso, es la narrativa de algo súper interesante, pero inicia con los sucesos de 9/11. Los ataques terroristas en Nueva York y en el Pentágono y todo eso. Y la película se llama 12 Strong. Así se llama la película, 12 Strong, la palabra strong es fuerte, entonces son 12 que son fuertes. Y es un grupo de las fuerzas especiales, Special Forces del Army, del ejército, que hacen una misión secreta y van a Afganistán por los ataques terroristas. Pero lo interesante de la película y de lo que narra la historia es de que obviamente ahora es público, pero en aquel tiempo no fue público. E inclusive no fueron reconocidos cuando regresan y obviamente triunfan en la misión. No son reconocidos públicamente porque todo fue secreto. Todo fue completamente secreto. Pero el punto es de que en la narrativa encontramos a estos 12 americanos, 12 en las fuerzas especiales, donde tienen que unir fuerzas con cierta guerrilla o con ciertos grupos militares de Afganistán para combatir Al-Qaeda. Entonces, lo interesante es que en esta unión, lo primero que expone, lo primero que sale a flote son las perspectivas y los lentes culturales. De que los americanos llegan allá a Afganistán y ellos traen su plan de cómo van a atacar, pero estas guerrillas que son necesarias para navegar contra el enemigo, que son locales, son grupos locales, ellos tienen una manera diferente de pensar, aunque el objetivo es el mismo, pero la manera de verlo es diferente simplemente por la cultura, simplemente por el entrenamiento, el idioma, las condiciones, son en las montañas, es un invierno extremo, en fin, todo eso es interesante y a donde voy es simplemente esto, es de que nosotros entendamos que los preceptos, mandamientos y normas, hablando de sistemas o de cultura, sí, está en nosotros que lo vivamos y lo presentamos no como control para nuestras vidas, pero sino para protección. Cuando pensamos en enfermedades alrededor del mundo, epidemias, una de las razones por qué nuestra nación tiene casos muy, muy bajos o casi no existen epidemias y problemas serios de salud, no es porque nuestro sistema inmunológico es mejor, es porque tenemos los mejores sistemas de salud para protegernos. En países como África, los niños, las personas mueren de cosa tan simple como diarrea, por ejemplo. Y la diarrea a todos nos ha dado. ¿Cuál es la diferencia? Es que vivimos en sistemas donde una enfermedad como esa no es letal. ¿Sí me explico? ¿Qué es la diferencia? Es simplemente el sistema en el que vivimos, el sistema de tener acceso a doctores, de tener acceso a... ¿Sí captamos lo que estamos diciendo? Entonces piensen en términos de sistemas. Los sistemas de Dios, mandatos, preceptos, normas que fueron dados desde un principio, está en nosotros que entendamos que no existen para control, existen para... ¿Qué cosa?
Protección. Ahora, ¿qué significa ello? Porque platicado en un domingo como este, con aire acondicionado y aquí se oye muy bonito, pero la realidad es que esto es bien difícil de vivirlo porque nuestra tendencia es que queremos hacer lo que queremos. Nuestra tendencia es justificar nuestras acciones basado en los cambios que hemos vivido, ahora que ya no está ella, ahora que me pasó esto anteriormente, o el miedo que tengo de tomar la siguiente decisión, y empezamos a hacer ajustes que en un momento dado ponen en tela de duda los preceptos, mandatos y las cosas que Dios ha establecido. Por lo tanto, dice él, de tal manera que esas son las que el Señor Dios te mandó, las cuales yo te, ¿qué cosa? En otras palabras, ese es el punto. Y aquí es donde quiero que escuchemos eso. Sí, esto que estoy explicando de los sistemas, de abrazarlos, protección, no control, sino protección, nacen de una cultura o de un entendimiento a temprana edad. Por eso, aunque estamos hablando del matrimonio, los que realmente se benefician más de este mensaje son los solteros, porque los solteros tienen un cheque en blanco. A diferencia que nosotros los casados es como que a sombrerazo, arañazo y a trancazos hemos aprendido esto. Pero ustedes solteros, o sea, tienen la oportunidad. Ahora, obviamente que la contraparte de ellos si eres soltero es que esto te hace más responsable, porque muchos no lo supimos cuando nos casamos. Pero ya que ahora que como soltero estás aprendiendo, como padres, educar a nuestros hijos, que el punto aquí es construir o edificar una cultura o un ambiente enseñable. Enseñable. Si podemos mantener, porque lo opuesto a ser enseñable, ¿qué sería? ¿Sábelo todo? Altivo, soberbio. Ahorita tenemos una clase que está ahorita sucediendo en este momento en mi oficina con varias personas que están en la clase de membresía para ser miembros de la iglesia. Ya la tuvimos en español varios miércoles atrás, y una de las cosas por qué la membresía de la iglesia es necesaria, esta es la razón. Y esa palabra membresía, yo sé que a lo mejor piensan en Sam's con la tarjeta para agarrar gasolina, porque eso es membresía, los beneficios. Yo sé, estamos en una cultura, ok, sistemas, pero el punto es simplemente, el punto que pertenecer a una iglesia, en lugar nada más de asistir a una iglesia, es fomentar un espíritu, una actitud enseñable. Enseñable, es el aprender que todos sin excepción estamos sometidos a alguien o a algo. Cuando salgamos de este lugar y ustedes suban a su carro, a su vehículo, ustedes no pueden manejar como ustedes quieran manejar. Van a tener que, bueno, si pueden, va a haber consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que someternos. Entonces, traduzcan eso en el contexto de lo que estamos hablando, porque Dios ordenó que mantengamos un espíritu enseñable, el cual, dice él, quiero que los pongas en práctica. En otras palabras, esto que él está por hablar no es simplemente para que, otra vez, aquí tengo que hacer un poquito de explicación en esto. Trágicamente somos una cultura que hemos desconectado, otra vez, evangelismo con discipulado. La semana pasada hablé acerca de tener una profesión de fe, ¿recuerdan? A diferencia de una posesión de fe, el ser salvos solamente por la fe y tener una fe o ejercer una fe sola, sin obras. En otras palabras, la cultura y la audiencia a la que Moisés está hablando, ellos no tenían un divorcio entre creer en Dios y vivir bajo las creencias que tenían. Entonces, cuando dice lo que les voy a enseñar, no es para que lo crean, es para que lo hagan. ¿Qué implica ello? Véame tantito. Y por eso las clases de membresía, porque en la Biblia no hay tal cosa como cristiano sin bautizarse. No existe, es una contradicción de términos. Es como decir jumbo shrimp. ¿Sí? ¿Saben qué es el jumbo? Grande. Y luego camarón grande. No, todos están chiquitos. Es una contradicción de términos. Entonces, pensar en cristianos no bautizados no existe en la Biblia. En otras palabras, porque hemos visto los mandamientos, preceptos y normas como que si Dios quiere controlarme en lugar de protegerme, es que empiezo a crear ciertas redefiniciones de lo que Dios ya estableció, de tal manera que no estoy en contra de lo que Dios dice, simplemente que yo tengo mi propia versión de lo que Dios dice. ¿Vemos lo que está pasando aquí? Y eso es peor que simplemente negar a Dios. Es el tipo de persona que en un momento dado, si se conforma en ser enseñado o estar en una iglesia para alcanzar más información de Jesús, más información de la Biblia, por si alguna vez la necesito. Pero en mi diario vivir, yo ya tengo establecido cómo voy a vivir, cómo voy a pensar, cómo siento, cómo me criaron, quién fue mi mamá. ¿Sí me explicó? Traemos todo eso, de lo cual no estamos en contra, simplemente que una vez más, algo tiene esta vida en la que vivimos que es impredecible.
que inevitablemente está llena de cambios y que los cambios a la luz de la Escritura nunca han sido porque a Dios se le durmió el asunto y Dios se echó una siesta y de repente, oye, nada más dejé esos del valle solos y mira esos de la frontera están matando unos a otros. Ese no es Dios. Dios no es el tipo de persona que está paniqueando y decir, tenemos que llevar una sesión extraordinaria para ver qué vamos a hacer con esa familia porque no, Dios es soberano, ¿sí me explico? Pero en este caso la soberanía de Dios es reflejada de tal manera que ahora tienen que ponerse en práctica en la tierra de la que vas a tomar y en este caso poseer, que está llena de un montón de cosas de las cuales si tienes mi edad o un poquito más arriba, esto es un lenguaje foráneo a nuestra infancia, ¿no es cierto? Nunca tuvimos esto cuando estábamos creciendo. Y no son malos los cambios, simplemente que los cambios en la vida tienen que llevarnos a esto. Por lo tanto, eso es lo que quiero que pensemos esta mañana. Es de que esta experiencia de poder abrazar el Evangelio tiene que llevarnos a ¿qué cosa? Ese es el punto de la historia. Es obediencia. Si ustedes se avientan la película completa del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, esta va a ser la característica, esta va a ser la ausencia de la característica de este pueblo. Su problema fue desobediencia. Su problema fue, que dice el libro de Isaías, de labios me alaban, pero sus corazones, cuando dice corazón está hablando de esto. De que de una manera ustedes saben decir lo correcto porque así les educaron, porque son de una cultura o de un grupo que refleja ciertos valores que les dieron desde chiquitos, pero la realidad es que al momento de ejercer, de vivir, de tomar decisiones, de enfrentar los cambios constantes de la vida, esto es lo que queda en un momento dado percibido, no como protección, sino como control. No como aquello que te acerca a mí, sino como aquello de lo cual más vale que él haga lo que yo digo, como yo digo, y si no lo hace, estamos en problemas. En fin, en este contexto es que Moisés les habla, desde el versículo 2, esa es la razón por qué quiero que hagan esto, es porque quiero que lo hagan en un contexto en lo cual toda persona que aprende a amar a Dios por su obediencia, ama a Dios por su obediencia. Una vez más, ama a Dios por su obediencia, es la persona que lo primero que hace es que la obediencia a Dios, observen esto, la obediencia a Dios me saca y me quita, me pone automáticamente en una condición diferente en la cual no vuelvo a percibir ni el amor a Dios ni la obediencia a Dios como algo individual. Es personal mi obediencia a Dios, pero mi obediencia personal, no individual. ¿Qué implica ello? Es de que yo no creo mi propia versión de la obediencia. La obediencia a Dios es para toda tu vida, es para toda tu vida, para ti, para tus hijos y para tus nietos. Es el concepto de colectividad, es el concepto de comunidad, es el concepto en el cual cuando llegamos a violar estos preceptos y los empezamos a contemplar como si fuera control en lugar de protección, los primeros que pagan los platos rotos son los que ni siquiera todavía han nacido. Pero el mismo principio a la inversa es exactamente lo mismo. Cuando vemos la palabra de Dios y estructuramos la familia, no simplemente para creer en Dios, sino para creerle a Dios, los primeros que se benefician de un matrimonio saludable son los hijos. Y los que reciben la bendición más grande, donde sobreabundan las promesas de Dios, independientemente de qué tanto avance AI, Artificial Intelligence, y cambia la situación del mundo y quién sigue el próximo presidente, como se presenta la situación del mundo, si la bendición de Dios no está basada en que fuimos obedientes, la bendición de Dios está basada en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es la base de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus normas. En otras palabras, esto es lo que me lleva a conocer quién es Dios. Y cuando Dios hizo su pacto con su pueblo, lo hace con nosotros. El propósito de ese pacto es demostrarnos que lo que el hombre necesita es Dios, la esencia de Dios. No necesita a un Dios que cambie las circunstancias para él o para ello, lo cual lo puede hacer, pero lo más importante es Dios. Por lo tanto, esos mandatos, preceptos y normas simplemente son el vehículo para ello, de tal manera que termina diciendo él, es algo colectivo,
en lo cual el propósito es que honren al Señor colectivamente, ¿sí? Colectivamente, a nivel hogar, empieza en el individuo, se refleja en el hogar, y es por eso, es por eso que la iglesia tiene que ser simplemente el flujo de lo que pasa en el hogar. ¿Sí? Gente que batalla en comprometerse con la iglesia, con Dios a través de la iglesia, es gente que ha batallado probablemente a comprometerse en su propio hogar. Es el tipo de persona que se acerca al hogar, se acerca a la relación con los padres, con los tíos, con los hermanos, y está dispuesto a vivir con ellos siempre y cuando la otra persona haga lo que yo pienso que debe de hacer. Empieza a condicionar las cosas de tal manera que el Señor dice: hey, necesito que lo hagas colectivamente, de tal manera que se cumplan todos los preceptos, que se cumplan todos los mandamientos y que se cumplan todas las cosas que yo te he dado. Ahora, esta es la parte que quiero que probablemente pongamos un poquito de atención en esto, porque esto es algo que definitivamente va a ser importante para el pueblo de Israel. Y una vez más, esta película, esta historia, esta novela termina bien trágico. Lean la Biblia y es algo muy disfuncional. Pero es esto: ¿por cuánto tiempo hay que hacer esto? Ahora, una vez más, por eso estamos hablando de discipulado este año 2018, porque hemos creado un divorcio en la relación con Dios de una experiencia inicial a una experiencia habitual. En la Biblia, la fe no es un evento donde aceptamos a Cristo. Ahí inicia. Pero ese evento, esa transformación, esa regeneración de tomar el pacto de Dios, donde yo era enemigo de Dios y a través de Cristo su sangre me perdona y me restaura a una relación con el Padre, no es simplemente la meta. Ese es el principio hacia una vida de hábito. Entonces piensen en términos de la fe. La fe inicia cuando el hombre pone su confianza en la confiabilidad de Dios a través de Cristo. Una vez más, pones tu confianza en que Dios es confiable, no importa qué cambios tenga la vida. Pero ahora el reto es hacerlo, ¿qué cosa? Y otra vez, no tengo que explicar que es un hábito, ¿verdad? Espero que todos tengan el hábito de haberse lavado los dientes esta mañana. Es un buen hábito, ¿verdad? Es algo que no tenemos que pensar. Nadie dice: ok, me voy a mandar un texto mismo para recordar, o mándame recuérdame. No, es un hábito, simplemente lo hacemos. ¿Me explico? Entonces piensen en términos de la fe. ¿Cuál es el hábito con respecto a la fe? ¿Cómo la ejercemos? E inclusive, ¿qué acerca del perdón y el arrepentimiento? Tristemente muchos hemos visto, porque estamos hablando acerca de esto, muchos hemos separado que sea durante toda la vida. En otras palabras, creemos en esto, que los hijos y los nietos, queremos que el Señor cumpla, queremos todo esto, pero simplemente cuando lo necesite, cuando atore el zapato, cuando la cosa se pone difícil. Pero, ¿qué acerca del arrepentimiento? Si es requerido el arrepentimiento para vivir una vida con Dios y aceptamos a Cristo arrepintiendo en sus pecados, la Biblia enseña que ese arrepentimiento tiene que ser... Ven tantito. Porque ustedes y yo sabemos que mi relación con mis hijos y con mis nietos y con la nuera y pongan la familia, va a ser requerido que nos perdonemos unos a otros, porque es cuestión de tiempo. Nos vamos a ofender, no una vez, 2 veces. Y solteros, bienvenidos al matrimonio. ¿No es cierto? Es por eso que muchos que han pasado por la tragedia del divorcio prefieren no volverse a meter en eso. ¿Por qué? Porque la última vez que sucedió nos fue mal. Prefiero nada más yo buscar a Dios, no iglesia, nada más yo, no meterme con nadie, y vivimos lo que llamamos vidas de elevador. Cuando suben a un elevador, ¿qué decimos? Buenos días, y es todo lo que decimos. Nadie entra en conversaciones profundas, ¿me explico? Porque entrar en relaciones profundas trae esa situación en la cual va a requerir que yo tenga un hábito de perdonar a mi prójimo. Entonces, mi recomendación en este caso, sobre todo para los solteros, pensando que un día el Señor les conceda casarse, es que estos principios tienen que verlos como distintivos de los candidatos que tengan o la candidata que tengan. En otras palabras, si la persona con la que andan de novios o quieren ser novios no tiene el hábito de ejercer su confianza en la confiabilidad de Dios, si la persona solamente depende en sus fuerzas, su conocimiento, su dinero o lo que le pasó cuando estaba chiquito y es un relajo, mi sugerencia es que como soltero tienen la oportunidad de bye bye. No, porque la persona que dice que tiene fe en Dios pero no lo practica habitualmente,
No va a suceder cuando se casen. Lo mismo sucede en cuestión del arrepentimiento. Si la persona es el tipo de persona como soltero que ve el arrepentimiento como aquello que sucedió cuando fue al campamento de jóvenes, cuando estaba chiquito, cuando se bautizó, pero su arrepentimiento ante Dios y arrepentimiento mutuamente no se ejerce, va a ser un infierno en la tierra ese matrimonio. Eso es lo que está predestinando. Entonces por eso es que estamos en un contexto donde Moisés le dice: el propósito de todo esto es para que ¿qué? ¿Para qué? Y en otras palabras, el propósito es para que ahora que estás por entrar de un sistema de nómadas donde anduvieron vuelta y vuelta y vuelta a un sistema sedimentario, a un sistema en el cual tenés que construir pólizas o regulaciones familiares, religiosas, políticas, educacionales, todo eso, el propósito es para que tengas un sistema en la sociedad estable. Aquí está la pregunta: ¿necesita nuestra generación estabilidad en la sociedad? ¿Tengo que decirlo en inglés para que todos me entiendan? ¿O si estuvo claro lo que dije? Mi español a veces se me va el avión, pero necesita nuestra sociedad estabilidad. ¿Se dan cuenta que el problema no es la sociedad ni el gobierno? Más vale que no pongamos la responsabilidad en el gobierno. Es el trabajo de la iglesia. Es el trabajo de hombres y mujeres como solteros, creando hogares, padres que educan a sus hijos a literalmente crear un sistema de vida donde el casamiento, donde la razón por qué nos casamos y tenemos hijos, en lugar de periquitos y perros y cochinitos, nada en contra de que tengan mascotas, pero no fueron sustitución de hijos. Es porque a través de los hijos es que el evangelio se transmite. La iglesia, no es el trabajo de la iglesia evangelizar al mundo, es en el hogar. La iglesia prepara a hombres y mujeres a discipular a sus hijos, a sus futuras esposas, a tomar decisiones que reflejen los valores de Dios, para que la sociedad en la cual tus hijos y tus nietos y los nietos de tus nietos van a heredar sea una sociedad en la cual esté centrada en el carácter de Jesucristo. De tal manera que encontramos esa condición inicial, habitual, donde Moisés termina diciendo esto. La palabra escucha, y subrayen en sus hojitas o en su Biblia, pero literalmente es la palabra haz. En la mentalidad hebrea, el escuchar es para actuar. Y dice: haz, Israel. ¿Recuerdan el nombre anterior de Israel? ¿Cómo se llamaba este personaje que eventualmente es una nación? Empezaba con una J, su nombre era Jacob. Esa transformación, regeneración, transformación del alma le da. Entonces estamos asumiendo que esta mañana ya hemos sido transformados, donde la diferencia que Cristo ha hecho es que este libro sigue siendo veraz. Aquí la conversación no es si esto es verdad. Aquí la conversación es que solamente a través de Cristo es que veo esto como protección en lugar de control. Esa es la única diferencia. ¿Me explico? Entonces, ahora que ya la vemos como protección, ahora tenemos que hacer ¿qué cosa? Esforzarnos. Ahora tenemos ¿qué cosa? Obedecer. Entonces, si esta mañana tú estás en este lugar y este libro lo vemos todavía, sus mandatos, preceptos, estatutos, como control en lugar de protección, es porque ¿qué es lo opuesto a esforzarse? ¿Flojera? ¿Tirar la toalla? El mañana lo hago, mañana me bautizo, luego lo hago, después me comprometo. ¿Sí me explico? Es el tipo de persona en el cual que empieza a poner en términos de raciocinio los mandatos divinos de Dios, de tal manera que dice: esta es la razón por qué tienes que hacerlo, porque es entonces, solamente entonces ahí es que te irá, ¿qué cosa? Te irá bien. No está diciendo Moisés: si hacen esto, automáticamente las naciones foráneas, las naciones que están ahí en la tierra prometida, van a ser removidas. Tú las vas a remover, pero en esa lucha, y la primera ciudad, la ciudad fortificada de Jericó, ¿sí? La promesa es que te va a ir bien. La promesa no es que va a cambiar la situación o que va a haber ausencia de conflicto. Es que en medio del conflicto te va a ir bien y serás un pueblo muy, ¿qué cosa? Simplemente porque en esta cultura como la nuestra, la manera más efectiva de evangelizar nuestra cultura es teniendo hijos y educándolos bajo estos principios. Esa es la manera que se evangeliza. Es lo que la Biblia enseña. Trágicamente, cuando la cultura rehúsa esas responsabilidades por las razones que quieran y gusten y manden, por eso tenemos gobierno, iglesias, otras instituciones que queremos que nos eduquen a nuestros hijos, que nos evangelicen a nuestros hijos. Y nada en contra de todo ello, pero observen que es un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundará ¿qué cosa? Este es el punto. No está hablando la Biblia de longevidad,
está hablando la Biblia de prosperidad. Y aparentemente, eso es lo que quiero que entendamos. En el plan perfecto de Dios, indispensable de cómo cambia la situación, Dios tenía desde un principio, por su naturaleza de bondad, el bendecir a su pueblo, porque a través de las bendiciones de Dios, Dios iba a atraer a las naciones a Él. Una vez más, Dios bendice a Israel, porque en la medida en que yo te bendigo y te prospero, es la manera en que las naciones van a venir a mí. Como iglesia hemos sido bendecidos, y por eso es que oportunidad que tenemos, vamos y compartimos el evangelio. Como iglesia tenemos la bendición de poder recibir y de poder tener medios y recursos y oportunidades. Esta mañana van a escuchar de Carla el anuncio en un momento, en unos cuantos minutos, pero tenemos la primera reunión de orientación para reclutar voluntarios para el campamento de fútbol soccer ahorita a las 12:15, 12:20 que terminemos aquí, ahí en el salón social. Vamos a proveer de comer, pero quien se quede es para trabajar en esa semana de spring break, es para que nos regalen su spring break, es para que aquellos que tenemos trabajos de 8 a 5 hagamos el esfuerzo de decir, ok, es la oportunidad en que cientos de personas van a venir aquí a la iglesia, no tenemos que ir a ellos, van a estar aquí y necesitan escuchar. Los medios es el fútbol soccer, lo cual está bien, pero necesitan escuchar del evangelio, necesitan escuchar de esto. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a ver las bendiciones de Dios no como la meta. La bendición de Dios es para que a través de ella, sí, existe en mí y se cultive un corazón generoso, donde todo lo que Dios me ha provisto es para bendición de otros, y en este caso obviamente es el evangelio. Yo lo he prometido, dice el Señor, yo lo he dado a los antepasados. Quiero que se pongan de pie esta mañana.